¿Cuál hacemos? El 11 al 16. Bueno, ¿qué dice? F de x, y igual a E a la menos xy. E a la menos xy Coseno de y. coseno de y en el punto pi, 0. Y hay que obtener una aproximación lineal. ¿Sale? Una aproximación lineal. ¿Cómo le hacemos? Bueno, para la aproximación lineal hay que sacar la primera derivada con x, que vendría siendo, la voy a poner así, menos y a la menos xy coseno de y. ¿Sí? Nada más. Porque recuerden que y viene siendo constante. Entonces esta es constante, la y de aquí es constante. ¿Sí se entiende que esa sería la derivada con respecto de y? ¿Sí? Bien, luego sacamos la derivada con respecto de y, perdón, con respecto de x. Luego con respecto de y, como va a ser, aquí sí es un producto. Entonces sería esta por la derivada de esta. Y la derivada de esta con y es menos x e a la menos xy por coseno de y, más esta por la derivada de esta. Y la derivada de esta con y es menos seno. Ahí está. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sas? ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Aproximación lineal en función de x y de y es ¿qué cosa? La primera derivada con x evaluado en el punto de linealización por x menos x0, voy a poner toda la fórmula, más la derivada con respecto de y en x0, y0 por y menos y0, ¿sí? Menos f en x0, y0. Acuérdense que esa es la formulita de linealización. Miren, aquí está. A ver. Bueno, esa es la del plano tangente, que es básicamente lo mismo. Pero aquí está. Vean. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, no la pone, pero básicamente acuérdense que es la fórmula del plano tangente. En la del plano tangente era z menos z0 igual a todo este chorizo. Ya no lo voy a volver a escribir. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces lo que hago es este z subíndice 0, que viene siendo este. Porque z es la función, ¿verdad? Y entonces esta z es ¿quién? La ecuación del plano tangente. ¿Se acuerdan, sí o no? Por eso le digo que está muy relacionado con lo del plano tangente. Bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a evaluar la función, perdón, las derivadas en x0, y0, que en este ejercicio, ¿quiénes son? Pi 0. ¿Bien? Pi 0. ¿Y entonces cuánto va a ser? Va a ser coseno de 0 vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Va a valer 0. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos a la y. Bien. Luego la derivada con respecto de y en pi, 0, ¿cuánto va a valer? Va a valer, esto va a ser menos pi por e a la 0. Y e a la 0 es 1, ¿verdad? Coseno de 0 vale 1. Entonces me va a quedar menos pi. Menos esto que va a valer 0, porque el seno de 0 es 0. Entonces me va a dar nada más menos pi. ¿Sí o no? Sí. ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces vamos a sustituir. ¿Cuánto vale esta? 0 por
x menos x0 que vale pi, más la derivada con respecto de y en el punto que es menos pi. ¿Por quién? Por y menos 0. Ahí está. ¿Cuánto me va a dar entonces? Menos pi y. ¿Sí, no? Menos pi y. Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a ver el resultado. Y ahorita lo comprobamos. Miren. ¿Dónde está? ¿De qué hora se fue? Bueno, nos sacaron ya como la 1, más o menos. ¿14:4, ¿verdad? ¿Número qué? 15. 1 menos pi y. A ver. Ah, pero es que me falta el del f de x 0,0. ¿Ya se fijaron? Este no lo puse. ¿Cuánto va a ser f de x 0, y 0? Y ese se lo puse aquí, pero ya no lo sacamos. ¿Sería qué cosa? E a la 0 por coseno de 0, ¿cuánto me da? 1. ¿Sí están de acuerdo? Entonces el menos 1 que es el resultado de aquí. Miren. Ah, pero espérame, es... A ver, espérame, hay algo que está mal. Es coseno... Ese se multiplica con el menos que está bien. Ah, es que queda más. Porque aquí es negativo. ¿Cómo queda? Positivo. Yo lo puse menos. Disculpen, queda más. Entonces es más. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿esto cómo, en qué nos puede servir? ¿En qué nos puede servir? Nos puede servir para esto. Fíjense. Vean cómo queda la aproximación lineal. La voy a volver a anotar. 1 menos pi y. ¿Sí? Bien. Vamos a suponer que yo quiero encontrar la función en un valor muy cercano a este punto. Por ejemplo, el 3,1. ¿Están de acuerdo que este punto está cerquita a este? ¿Sí? Sí, porque este será 3.141592,0. Pues este punto está cerquita. ¿Sí o no? Bien. ¿Qué será más fácil? Encontrar esto sustituyendo en la función o en la aproximación lineal. Pues en la aproximación lineal. ¿Sí están de acuerdo? Si yo lo hago en la aproximación lineal, es aproximadamente igual a eso evaluado en la aproximación lineal, ¿cuánto me va a dar? 1 menos 0.1 pi, ¿no? 0.1 pi. Y 0.1 pi es 0.314. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí o no? Entonces 1 menos 0.314, ¿cuánto vendría siendo? Como 0.68. Y ya tengo un valor. ¿Sí están de acuerdo? Obviamente es una aproximación, por eso se llama aproximación lineal. A ver, vamos a ver. ¿Quién se la hace? Sustituyéndolo en la función. A ver, me refiero a esto. A ver, saquen esta. Sería e a la menos punto, a la menos 0.3, ¿verdad? Por coseno de 0.1. ¿Sí estamos de acuerdo, verdad? Claro, tiene que estar en modo rat. Sí, tiene que estar en modo rat, porque está definido el coseno. Mientras voy a abrir el poderosísimo Wolfram. ¿Tú no fuiste, ingeniero? ¿Tú no fuiste? A la bienvenida, no sé ¿Por qué? pues es que como siempre las hacen los jueves, me da flojera ir hasta allá, porque ya sí tengo clase.
¿Sí vieron sus clases el jueves? ¿El viernes? Ah, no, pues el viernes no puedo hacer. ¿Y cómo ve, señorita, lo del mitote? ¿Cree que es correcto eso? Tuve que hacer la convivencia, pero sí siento que arruinaron mucho de la bienvenida por todo ese desastre que se hizo. Se me hizo muy bonita la bienvenida, pero la arruinaron con todo ese desastre, porque todo iba muy bien hasta que se pelearon. A ver, díctenme por favor la función. ¿Cuánto les ya? ¿Ya la sacaron? ¿Cuánto? Punto 74. Punto 74 y acá es punto 68. Pues, a ver, 1 menos punto 1 pi, por favor. E a la menos xy. X por y. E a la menos x por y. Luego, ¿qué sigue? Coseno, ¿verdad? Coseno de y. Coseno de y. Vamos a ponerle aquí x que vaya de menos 5 a 5, y de menos 7 a 7 y z de menos 10 a 10. Y ya de ahí ya se fueron a sus casitas a dormir. Sí, ya era tarde. ¿Dónde? Sí, ya era tarde. Bueno, esta es una, le voy a llamar a. Voy a hacer la otra. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio Padilla? La aproximación de la función. Las dos, a ver. La función dio 0.73 y en la aproximación dio 0.68. Muy bien. Entonces es 1 menos pi y. 1 menos pi y. Vamos a poner aquí por. Bien. Fíjense, voy a graficar las dos superficies, tanto la función como el plano. ¿Sale? Ahí va. Ya se tardó. Ah, caray. La estoy haciendo muy grande. Es el punto que pi, 0. ¿Por qué la saca así? Pi, 0. Menos 5 a 5. A ver, vamos a ver así. Poco. A ver, voy a graficar la superficie nada más. Voy a graficar nada más la superficie. ¿Qué le pone así? Aquí no tiene nada que ver que no haya puesto esto. A ver. A ver, así más grande, a ver, vamos a ver qué pasa. Si no, continuamos.
ver, va. Se tarda mucho, vean, se tarda mucho. ¿Sale? A ver, aquí me estoy acercando. Me acerqué más para que tengamos más o menos una perspectiva. Pero esto... Porque si es así, ¿verdad? O sea, no queda la menos X, Y, pues fue. Sí. Ahora, si yo nada más grafico el plano, vean cómo queda el plano. Saca varios planos. Ah, ya sé. Ya sé por qué. No le puse la Z. Quiero pensar que es por eso. Z igual. Sí. Ay. Perdón, chavos. Perdón. ¿Estoy qué? Chavo, ¿sí o no? ¿Mande? Luego. Ahí está. No le había puesto la Z, disculpen. Bueno, ahí está, miren. Todo estaba bien como lo estábamos haciendo, nada más me faltó la Z. Ay, Dios. Déjenme corregirlo. Nada más que de menos 5 a 5 va a ser muy grandote. Bueno, vamos a ponerlo así. A ver qué pasa. Tarda mucho, vean, es el costo computacional. ¿Sí? Vean, si alcanzan a ver el plano y cómo es la superficie, está bastante extraña, ¿ya se fijaron? Pero el punto de tangencia es en pi, 0,1. 0,1, ¿ya se fijaron? Pi, 0,1. Entonces, si yo aquí oriento los ejes, voy a ver efectivamente que el plano y la superficie son tangentes allí. Y entonces en las cercanías tienen un comportamiento muy parecido. Aquí sería de forma gráfica. Vamos a ver la respuesta. ¿Qué número era? Por favor, rápido. ¿Cuál? Bueno, ahí está. ¿Sí? Bien, continuamos. Vamos a hacer ahora uno de forma numérica. Esos son, ya estamos familiarizados con esto, pero ahora una aproximación lineal con forma numérica. Puede ser del 22 al 24, cualquiera. Me alejé para que más o menos pudieran tener una perspectiva así. ¿Cuál? ¿Sale, chavos? No, mi ingeniero. No veo. ¿Por qué no lo tienen ahí en su celular para que lo vean? A ver, ¿cuál llama? 24. Dice el índice de viento fresco, ¿verdad? Comentamos, creo, ¿no? En esa ocasión. ¿Sí? Es la temperatura percibida cuando la temperatura actual es T y la velocidad del viento es V. De esta forma podemos escribir que el índice viento fresco es función de la temperatura y de la velocidad. Muy importante, quedamos que era muy necesario ver cuál es la primera variable. ¿Cuál es la primera variable que pone el ejercicio? Porque en base a eso vamos a basarnos. ¿Sí? Y aquí está el resumen. Luego dice, usar la tabla para encontrar una aproximación lineal para el índice cuando la temperatura está cerca de los 15 grados, menos 15 grados centígrados, y la velocidad cerca de los 50 kilómetros por hora.
Después estimar el índice cuando la temperatura es de menos 17 grados centígrados y la velocidad del viento de 55 kilómetros por hora. Bueno. Entonces, vamos a ver. ¿En dónde nos dijo que lo buscáramos? ¿Cuándo qué? Cuando T es casi de menos 15 grados. Menos 15 grados. Aquí está la temperatura, menos 15 grados y la velocidad es 50. Es en este punto. ¿Queda claro? ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo. Sacar la derivada. Bueno, en este caso va a ser W. W con respecto de T. ¿En dónde? En 50, no. ¿Quién iba primero, temperatura o B? Temperatura. Aguas. ¿Ya se fijaron? ¿Es importante eso? No hay go. Menos 15, 50. Bien. Entonces, como vamos a sacar la temperatura con respecto de T, vamos a trabajar ¿qué? ¿Vertical o horizontal? Vertical, ¿no? Ese por la T. Y ese por la derecha. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Saquémoslo por la derecha. Ya voy a irme directamente a los valores. ¿Por qué? Porque ya sabemos hacerlo. ¿Sí se entiende? O sea, ya me voy a brincar algunos pasos. Entonces esto sería menos 35 menos 29 sobre, ¿de cuánto a cuánto brincó? De hecho, este sería por la izquierda, porque es más pequeño. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, porque ahí, por la izquierda es cuando la H es negativa, por así decirlo. Entonces, ¿se fijan que es de menos 5? ¿No hay go? Bueno, váyansela sacando. Ahora, por la derecha, entonces aquí sí sería menos 22, menos 29, y aquí pues hubo un brinco de 5. ¿Sale? A ver, váyanselo sacando. ¿Pues a la bienvenida, Basilio? No. ¿Por qué no? Ahí estaba tu tío, primo. ¿Qué no le hablas o qué? Y entonces, ¿me hubiera gustado haber ido? ¿Por qué? Se ponen muy mal. ¿Listos? ¿Cuánto da? Por la izquierda. A ver, ¿cuánto da? 6 kilos o 1.2. Esta. 1.4. ¿Cuánto es el promedio? ¿Cuánto? Bien. Ahora, con respecto de la velocidad. Bien. Por la derecha sería con este. Y por la izquierda sería con este. Entonces va a ser menos 30 menos 29 sobre, ¿cuánto brincó? 10, ¿no? ¿Sí? Y por la izquierda, ¿cuánto va a ser?
Sale. ¿Cuánto da? ¿Ven cómo están, chavos? No le menean. ¿Sí te llega o no, ingenio? Así yo. ¿Eh? Sí. Sale. ¿Cuánto da? ¿Cuánto? Antes de chamo, pero es que es normal que me den negativo. Que sí es normal que me den negativo. ¿Puede ser? ¿Cuánto da? ¿Mande? Menos 0. Menos 0. Saquen el promedio. Punto 15. ¿Se fijan cómo? ¿Sí o no? Sí. A ver, entonces, la aproximación lineal va a ser la derivada con respecto de la temperatura por temperatura menos, ¿cuánto valía la temperatura? Menos 15, ¿no? ¿No digo? Sí. Más la derivada con respecto de la velocidad, que es menos punto 15, por velocidad menos, ¿cuánto? Menos 29, no, menos 50, ¿sí, verdad? Sí. Más, ¿qué cosa? La temperatura, la W evaluada en dónde? En menos 15,50. Entonces, ¿esto cómo me va a quedar? 1.3 temperatura menos 0.15 V. A ver, 15 por 1.3 más 50 por 0.15, ¿sí? Menos 29. ¿Por qué menos 29? Porque esto, ¿cuánto vale? Menos 29. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Cuánto da? ¿Eh? Ya dijimos que hablen claro y fuerte, muchachos. Entonces esa sería la aproximación lineal. Ahora, a mí me pide estimar cuánto va a ser W en dónde? En menos 17,55. ¿Sí están de acuerdo? ¿Se fijan que ese dato no lo tengo yo registrado? No lo tengo registrado. Sin embargo, sé que es un dato que se encuentra ¿por dónde? Por aquí. ¿Están de acuerdo? Muy cerca del punto donde estoy haciendo la aproximación lineal. Entonces esa aproximación lineal me va a dar un resultado más o menos confiable. A ver, entonces ¿cómo sería? Sería aproximadamente la aproximación lineal en menos 17,55, que sería 1.3 por menos 17 menos 0.15 por 55 menos 2. ¿Sí estamos? A ver, ¿cuánto da? Menos 32, 35. No hay go. ¿Da eso? No escucho. No escucho. ¿Da eso?
Ahí está. Menos 32, 35. ¿Sí? Bien. Ahora, una observación muy importante que viene siendo una pregunta que hizo su compañero ante una duda. Él decía, no importa que dé negativo. ¿Quién fue? El chino. Levanta la mano. Ahí el güero. ¿Ya lo vieron? Bien. Es importante si es, o sea, es relevante que sea positivo o negativo, pregunto. ¿O cuál fue tu pregunta, joven? Que si no importaba si A ver, alguien que quisiera responderle a la pregunta de su compañero. A ver, hazla de nuevo, por favor, fuerte. que si importa que sea negativo. ¿Importa que sea negativo? ¿Alguien? Sale. Rápido, chavos. ¿Qué le responderías, ingeniero? Pues que no es importante porque es la parcial, ¿no? La derivada parcial de una función respecto a una variable y puede haber parciales. Dale un chingadazo. A ver si es importante, sí o no. No es importante porque lo estamos midiendo desde Dale un chingadazo. ¿Es importante, sí o no? primera dirección. En primera dirección o no de manera. A ver, no te escucho. Bueno, que sí lo puede decir, sí. Depende de Dale un chingadazo, no se le. A ver. Allá, Mayo. Mayo. Dale un chingadazo, no se le escucha nada. A ver. Pues sí, porque depende de la dirección. Depende de... ¿Se fijan cómo están, chavos? Ya lo hemos dicho muchas veces. Lo vieron en su clase de cálculo diferencial. ¿Qué significa? La derivada puede ser positiva, negativa, cero. Si es cero, no cambia. No cambia la función que estás derivando con respecto a la variable. ¿Sí? Si la derivada es positiva, aumenta la función con respecto a la variable. Si es negativo, disminuye. No importan los signos de la función, sino el signo de la derivada. Entonces, por ejemplo, aquí que nos dio negativo, ¿qué significaba? Porque ¿cuál fue la que tú sacaste? Que preguntaste, creo que fue una de estas, ¿verdad? ¿Qué significa que la derivada sea negativa? Significa que el índice aire fresco disminuye con respecto a la velocidad en este punto. Eso significa, jóvenes. O sea, es que son la interpretación. Si no, pues tú nomás estamos. Fíjense cómo esto es preocupante, porque entonces lo único que estaríamos haciendo sería sustituir en fórmulas sin entender lo que está pasando. ¿Queda claro? O sea, necesitamos que se pongan pilas, por favor. Bueno, vamos a continuar. Miren, estos ejercicios ya son de diferenciales y se encuentra la diferencial de la función. No lo vamos a hacer porque pues, están muy chorrilleros. ¿Sí? Así como que, ay, ¿verdad? Salió así, ay. Entonces, se necesita que esté interesante. Entonces aquí hay unos problemitas. Miren nomás. Problemitas. Entonces agárrense un problemita. Mira de estos. ¿Qué hubo? Están bien chidos estos problemas. A ver, ¿cuál quieres, señorita?
está preguntando o me está diciendo? ¿Cuál? 35. 35. 35. Bien, muy bien. Me parece perfecto. Pongan atención, Ay, eso está desantalando esto. ¿Cómo ven? A ver, dice, usar diferenciales para estimar la cantidad de la lata está en una lata de estaño. Bueno, es que sería hojalata, ¿no? ¿O qué sería? A ver, búsquenlo rápido. Con un diámetro de 8 centímetros y altura de 12 centímetros, si la lata, no, perdón, la lámina es de 0.04 centímetros de espesor. ¿Qué pasó? ¿Qué es? ¿Estaño? Perfecto, estaño, muy bien. Entonces, fíjense este problema. A ver, fíjense bien, pongan atención. Dice, usar diferenciales para estimar la cantidad de estaño. O sea, el estaño es de lo que debe de estar hecha la lata. Ya se fijaron, ¿verdad? ¿Sí o no? La lata debe de tener ¿qué cosa? ¿Debe de tener qué cosa? A ver, ¿por qué no estamos grabando? Ah, no, sí estamos grabando. Espérenme. Yo creí que no. Sí, ahí está grabado. Bien. Entonces, se dobló, ¿verdad? Perdón. Luego, ahí está la lata. ¿Sí están de acuerdo? Esta lata debe de tener ¿qué cosa? Rápido, por favor. 8 centímetros. ¿Qué más? Altura de 12 centímetros. Pero eso es el interior. El material del cual está hecho la lata, que es estaño, tiene un espesor, ¿verdad? Entonces, a mí no me pide lo que hay aquí adentro, me pide la cantidad de estaño que voy a necesitar para hacer esa lata que tiene en su interior es un cilindro de 8 centímetros de diámetro y 12 de espesor. ¿Quedó claro? Entonces, si yo analizo esto, observen cómo a mí lo que me interesa es, a ver, aquí está el espesor de la base, el espesor del lateral, y sería esto. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? ¿Sí se entiende que es el material del espesor? Lo que me va a dar, lo que voy a necesitar de material, esto es ingeniería. ¿Por qué? Porque yo necesito calcular costos. Claro, no es a lo güey. Tengo que considerar el líquido que voy a tener aquí adentro. ¿Para qué? Para de esa forma decidir el tipo de material, el espesor, por las condiciones de presión, etcétera, ¿no? Vamos a suponer que tengo aquí aire comprimido. Pues tiene que ser un material que tiene que ser muy grueso. Si es refresco, una lata de cheve, pues a lo mejor no tan. Aguas con la cheve, ustedes están jóvenes todavía para estar haciendo eso, ¿vale? Sí, no. Entonces, yo quiero calcular el material. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues hay dos caminos. Por lo menos estoy pensando en dos caminos. ¿Cuál es un camino? Un camino es hacerlo con los conocimientos que tenemos desde la secundaria. ¿Y cómo es eso? Sacar el volumen, considerando el exterior del cilindro, luego el volumen nada más dentro, y entonces lo del material va a ser el exterior menos lo del interior. ¿Están de acuerdo?
pero no lo vamos a hacer así, porque eso es con la secundaria. ¿Sí? Fíjense, así pensarían ustedes en la secundaria, son bien abusados, ¿verdad? Vivillos desde chiquillos. Nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? Con cálculo diferencial, con cálculo diferencial. ¿Y cómo es con cálculo diferencial? Bueno, yo tengo un volumen, el volumen de la lata, y el volumen de la lata es área de la base por altura, o sea, pi por radio al cuadrado, que es el área de la base, por la altura, que es h. Eso significa que el volumen depende de ¿qué? De dos variables. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense cómo es esto. Tú tienes estas dimensiones que son lo de adentro de la lata, sin considerar el material. Para considerar el material, tiene que aumentar el radio y aumentar la altura. Y eso te va a dar la cantidad de material. ¿Y eso qué viene siendo? La diferencial del volumen. Y la diferencial del volumen es que la derivada parcial del volumen con respecto del radio por la derivada del radio más la derivada del volumen con respecto de la altura por la diferencial del radio. ¿Sí o no? Porque ya dijimos que es una diferencial total. Cambia el radio y cambia la altura. Entonces el volumen va a estar involucrado por esos dos cambios. Esos dos cambios parciales en el volumen, en el volumen debido al radio y en el volumen debido a la altura, van a influir en el cambio total que viene siendo la derivada. ¿Quedó claro? Y entonces, ¿esto cuánto vale? Pues lo saco de aquí. 2πRH. No oigo. Por la diferencial del radio. ¿Quién es la diferencial del radio? El espesor. ¿Por qué? Porque dentro es cero. El espesor es lo que cambió el radio. ¿Y cuánto cambió? ¿Cuánto cambió? 0.4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú pones tu ojito travieso hacia arriba, por ejemplo, en los viviendas de la serie de Pismón, vean, tratamos así. ¿Están más viendo? No oigo. Aquí es 8 centímetros y este es el espesor, que es lo que aumentó. Entonces ese DR, ¿cuánto vale? Vale 0.04. 0.04, ¿no? Sí. Vale. Afecta si, por ejemplo, no era el radio, era el diámetro que nos dieron de 8, ¿no? Pues es el radio, ¿no? No, es el diámetro. Entonces ok. es 2 veces, ¿no? Entonces es 4. Pero Perdón. afecta de los dos lados. A ver, diámetro. El diámetro es de 4. Perdón, de 8. Entonces el radio es de 4. Ahí está. Y entonces el espesor es de 0.4. No sería de No, 0.8. no, porque es el radio. Es el radio lo que aumenta. Barre todo. Barre todo. Ahora, más esa derivada. Ojo. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Cuando ¿qué puse primero? R y luego H. Entonces, se fijan la importancia, ¿verdad? Bueno, le voy a poner 4,12. Ya nos olvidamos de las unidades. ¿Quedó claro? 4,12. ¿Cuánto vale esa derivada? Pi por radio al cuadrado. No oigo. Por, bueno, ¿evaluado en dónde? En 4,12. ¿Y cuánto vale allí el DH? Aquí sí, lo que decía su compañera. Si tú pones tu ojito así de frente en la lata, vas a ver que esto es lo de adentro, ¿sí están de acuerdo? Y esto es considerando el espesor. Pero a mí nada más me interesa cuánto varía la altura, entonces aquí sí es el doble. Ahí sí es el doble, ¿sí están de acuerdo? Entonces sería ¿cuánto? 2 por 1,04. ¿Ok? Bueno, pues creo que ya es hora. Mañana hacemos nada más las operaciones y lo checamos. Que pasen buena tarde.